pero profundo en mí, dentro fue plantada una semilla de rebelión. Y cuando me dio la espalda, abrí mi ser de nuevo en la noche y vi en las estrellas infinitas posibilidades y conocí un camino de poder y sangre para que yo lo siguiera. Así pues, abrí en mí esta senda definitiva desde donde otros caminos procederían. Con este nuevo poder, rompí las cadenas que puso en mí la Señora de la Noche. Dejé la reina condenada ese mismo atardecer, ocultándome en las sombras del invierno de la noche, llegué a un lugar donde no pudieran encontrarme siquiera los hombres. ¿Qué le pareció, lo que ha leído Pablo acerca del libro de Nod? Un fragmento. Sí, exactamente, fue un fragmento de este libro que es la Biblia de los vampiros. Es un libro mítico y que, bueno, relata las vivencias de Caín. Es decir, vemos lo que le pasó a Caín interiormente, cómo sufrió, cómo se las arregló para poder sobrevivir y más importante todavía, para encontrar el conocimiento. Fíjese que hemos comparado en el programa anterior a Caín con Lucifer, a su vez con Prometeo también, pero Lucifer en el sentido de aquel ángel que es el portador de la luz, aquel que no teme enfrentarse y contradecir los mandatos de Jehová, es aquel que desciende a la tierra y que se sumerge en lo más profundo de la existencia y que empieza a vivir en nuestra, podríamos decir simbólicamente, metafóricamente, en la base de nuestra columna vertebral, como dicen los hindúes, en la forma de Kundalini, que tiene que ser despierta. Entonces, en el mito de Prometeo, que es este personaje que bueno, es el heredero de Caín y a la vez también de Lucifer, vemos que Prometeo es castigado por Zeus, que en este caso hace las veces de Jehová, porque Zeus había creado una humanidad, pero la había creado deliberadamente, igual que Jehová, necia, sin inteligencia, totalmente dependiente, tosca, burda. Entonces, esto no le gustaba para nada a Prometeo, porque Prometeo había creado a la humanidad, una segunda humanidad que tenía mucho potencial, pero él veía que le faltaba, o que Zeus le había encargado, creo que era así, le había encargado crearlos, él los creó, los amasó del barro también, y bueno, lo que les faltaba era el fuego, le faltaba esa potencia, y Zeus en algún momento se los había dado, pero luego se los había quitado cuando Prometeo se empezó a burlar de Zeus, ya que una vez, para poner en ridículo a Zeus en el medio del Olimpo, le ofreció dos sacos grandes con ofrendas de carne y para ponerlo a prueba y en ridículo a la vez, puso en uno de ellos mucha carne apetitosa abajo y arriba huesos. Y en el otro puso muchos huesos abajo y arriba le puso carne con mucha grasa para que Zeus pensara que era más apetitoso. Así que Prometeo le dijo delante de todos los del Olimpo: mi querido y grandioso Zeus, ¿qué eliges en tu gran sabiduría? ¿Cuál de los dos sacos prefieres? Y Zeus, obviamente con mucho orlito, cayó y eligió el que arriba tenía lo apetitoso, pero estaba lleno de huesos. Así que todos en el Olimpo se rieron de Zeus, el único que no se rió fue Zeus, y para sus adentros Zeus dijo: ahí te Prometeo, ahora va a ver lo que le voy a hacer. Y bueno, ahí fue cuando, primero para lastimarlo a Prometeo, le quitó el fuego a los hombres, y Prometeo sintió que a la humanidad le faltaba entonces eso tan vital que permite crecer, porque el fuego es cocinar, el fuego es transformar las cosas, porque puede hacer aleaciones metálicas uno con el fuego, pero también es el fuego de la inteligencia. Cuando usted tiene la capacidad intelectual de sintetizar, por ejemplo, dice: esto es una mesa y esto es una silla. Pero ¿qué pasaría si yo mezclo las dos cosas? ¿Qué puedo llegar a crear mezclando ambas? Y bueno, un armario, por ejemplo. Entonces, esa capacidad de síntesis, de no quedarse con que esto es esto y aquello es aquello, sino que esto es esto, aquello es aquello, pero si los mezclo, puede salir una tercera cosa muy útil y valiosa. Ese es el principio de la investigación científica.
ese es el principio cainita, ese es el principio también luciférico, y ese es el principio prometeico. Así que Prometeo sintió mucho que le hubieran quitado eso a la humanidad y bueno, fue al Olimpo, lo robó de la forja de Festo, como ya contamos, se lo llevó a los humanos otra vez, Zeus se enteró, se enfadó, lo mandó a capturar, lo ató a un peñasco y todos los días venía un águila, otros dicen un buitre, a comerle el hígado a Prometeo y por las noches le crecía de nuevo. Algunos dicen que este hígado que se le comía a Prometeo, el hígado en algunas culturas tiene que ver con la ira, tiene que ver con la potencia, con la rabia también. Eh, bueno, que este hígado era el deseo de Prometeo, que usted vio que el cainita, como tiene justamente esa pasión por la libertad, esa pasión por la investigación, esa pasión por descubrir, por meterse en lo más profundo de las cosas y descubrir qué hay, bueno, esa pasión a veces se le puede volver desmesurada y le juega en contra. Y a veces esa pasión se apaga solamente con el dormir, cuando usted se va a dormir por las noches. Esa pasión obviamente se encarna en un yo, es decir, su propio yo, su propio ego, es aquel que quiere, el que carga sobre sí el peso de todos estos deseos, el deseo de conocer, de liberar, de comprender, de descubrir, no sé, viajar, el deseo de tener en última instancia también, ¿no? Entonces, quizás Zeus, dicen algunos, ese águila que le envió es el águila de ese deseo insaciable que tiene todo cainita y que lo consume. Esta tortura se acabó cuando pasó por ahí Hércules, como ya contamos, y disparando una flecha mató a ese buitre, a ese deseo que carcomía a Prometeo y lo liberó. Luego intercambió el papel Quirón, el centauro, con Prometeo y bueno, lo liberaron así a Prometeo y el centauro Quirón pudo morir. El centauro Quirón representa el lado abelita, esa humanidad deseada por Jehová, totalmente dividida entre esa parte alta, que es la parte humana de un centauro, y la parte baja, que es la parte animal. Muchas veces se critica a los movimientos cristianos, a las ramas del cristianismo, por ejemplo, por tener ese dualismo entre el espíritu y la materia, quizás heredado también de Platón, entre el mundo de las ideas, sublime, intocable, y el mundo oscuro, sucio y despreciable del sexo y de la reproducción física. Entonces, ese era el mundo de los centauros, y liberar a Prometeo e intercambiar su propia vida, la de Quirón, por la de Prometeo, implica en última instancia que ese hombre dividido quiere dejar de serlo y quiere empezar a ser un Prometeo. Y fíjese que como en los mitos todos los personajes son el mismo básicamente en distintas facetas, Hércules, que fue el que liberó a Prometeo, era una persona que tuvo que pasar por muchas pruebas, que ya la veremos en algún otro programa, pero que fue un iniciado de los misterios de Eleusis, los misterios eleusinos que tienen que ver con Deméter y con su hija Perséfone, con el rapto de Perséfone por parte de Hades. Pero bueno, era desde el 1500 a.C. y durante 2000 años esos misterios eleusinos, que se llamaban misterios porque realmente nadie podía revelar lo que veía en esas iniciaciones, so pena de muerte directamente. Bueno, esos misterios hacían que uno descubriese, como cuando uno se suma a una logia masónica hoy en día, u ocultista, o luciferina, o simplemente dentro del yoga, o de alguna de estas corrientes orientales de meditación, bueno, que requieren iniciaciones, es decir, que requieren ciertos compromisos, que requieren ciertas pruebas. Bueno, en esto estaba Hércules. Por lo tanto, Hércules, podríamos decir, no era un cualquiera, no era el vecino de al lado. Era un tipo muy preparado. Y él liberó a Prometeo. Es decir, es como si nuestro Hércules, aquel que va poco a poco metiéndose más profundo en esa búsqueda interior, en esas ganas de descubrir, en esas ganas de realmente romper algunas cadenas que nos atan, y estando dispuestos a pasar por muchas pruebas. Hércules tuvo que pasar por 12 pruebas, ¿no? Que el rey, creo que era Euristeo, me parece que era, se las puso, pruebas terribles. Bueno, él las pasó
y eso le dio un temple. Y como decimos que en los mitos todos son el mismo, Prometeo, Hércules y Quirón son el mismo ser. Es decir, si queremos salir de nuestro nivel quironiano, nuestro nivel centáurico, donde una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que nos pasa físicamente, donde quizás no queremos saber nada con el placer, no queremos saber nada con la vida cotidiana, y vivimos en la cabeza, vivimos en un mundo de ideas, como el centauro, con una división con respecto a la parte de abajo. Vivimos en un mundo de utopías, donde nos encantaría tal cosa y soñamos con aquella otra, y nos alejamos de este presente. Bueno, ahí empezamos una ardua tarea de superar pruebas, dificultades, traspiés, aprender, desaprender y volver a aprender, que es lo que hizo Hércules, para finalmente poder matar al águila o al buitre que nos come el hígado. ¿Sabe cuál es? No es el deseo normal, obviamente el deseo es natural, no podemos eliminar el deseo. Eliminar el deseo es como si usted se quisiera cortar un brazo. Si se corta un brazo, después ya no lo tiene y queda usted mutilado, le falta una parte. Y si sigue así, como dicen ese dicho bíblico que dice, si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo. Mejor entrar al cielo sin un ojo que quemarte en el infierno. Entonces había en la época medieval toda una corriente religiosa, una rama, una secta, que habían decidido cumplir al pie de la letra estas cosas. Y todos se habían sacado el ojo y se habían cortado, creo que era una oreja. No, el miembro masculino también se habían cortado, se habían cercenado. Eran rusos. Así que fíjese, uno puede ir al extremo literal a querer eliminar todo deseo por completo y acaba siendo como Quirón en este aspecto, como un centauro, como aquel que elige olvidarse de lo que no puede solucionar o de lo que no puede integrar. Es como si yo tuviera un problema con, no sé, con una persona que vive en mi casa, un familiar, y en lugar de solucionarlo y tratar de hablarlo, decido ignorarlo. Entonces hago de cuenta que no está, y él hace de cuenta que yo no estoy. Y así puede que coincidamos que los dos queremos entrar, no sé, cocinarnos algo al mismo tiempo, entrar al baño, o que nos llevemos por delante, pero no nos podemos hablar, porque el otro no está, supuestamente. Entonces descubrimos que no está, pero está. No está, pero fastidia, ¿no? Así que no es una solución. Cuando usted tiene miedo, cuando usted tiene tristeza, cuando usted tiene sueños inconclusos, sensación de impotencia, lo que fuera, deseos grandes de algo, intentar pensar que eso no pasa, no es solución. Eso es lo que algunos le llaman represión. Es decir, intentar aplastar, ¿no? Acallar algo que está ahí dando voces, queriendo hacerse oír. Esa es la técnica del centauro. Pero no es una técnica muy útil. Fíjese que a Quirón lo habían herido con una flecha que no sanaba. Era una flecha de un dolor constante. Es el dolor de la separación, de estar dividido en dos partes, en la parte superior e inferior, de estar luchando como todo buen cristiano, digamos, ¿no? O buen musulmán, o buen practicante de cualquier religión a nivel masivo. Estas religiones exotéricas, no esotéricas, sino exo, desde afuera, ¿no? Que tratan de cumplir al pie de la letra un manual y descubren que nunca llegan, que no se puede, que uno le dicen, si si te golpean en una mejilla, ponle la otra. Y si te golpean 7 veces, se la pones 70 veces 7. Y uno dice para sus adentro, esto es mucho, yo no puedo, 70 veces 7 ponerle la mejilla, directamente me tengo que ir al hospital después, me queda todo irritado. Es decir, uno no puede cumplir o no quiere en el fondo cumplir reglamentos tan extremos. Eso es Quirón en este aspecto de su mito, porque tiene otros aspectos desde el cual lo podemos abordar mucho más profundos y valiosos. Pero en este caso estamos tomándolo desde este lado. Mientras que Hércules es ese caminar, porque Hércules era un tipo rudo a la vez, torpe en algunos aspectos, empezó a salirse del mundo quironiano y a acercarse al mundo prometeico. Se purificó, se limpió, es decir, fue capaz de integrar cosas.
él mismo asesinó a toda su familia en un arranque de furia, pero en lugar de detenerse en ello y suicidarse, siguió viviendo y cumplió las pruebas. Entonces un día pudo dar con un águila que volaba por ahí, un buitre, que aparentemente era un buitre cualquiera, pero él sabía que ese buitre no era cualquier cosa, que ese buitre tenía un significado más profundo, y lo sabía ¿por qué? Porque podía verlo. Otros no lo ven. Otras personas tienen un buitre que les come el hígado todos los días de su vida y no hay forma de matarlo. O bien se sienten peor, completamente separados interiormente como Quirón. Algunos han dado ese paso más como Prometeo y bueno, ya intentan romper las ataduras o las cadenas que los apresan, y sin embargo sienten que están envueltos en un ciclo del cual no pueden salir, que es que su propio deseo los limita. Siempre están deseando más, deseando más. Entonces viene Hércules y le mata el águila. Y Prometeo es libre. Libre con un anillo que le hicieron poner, algunos dicen hecho con la roca del peñón donde estaba amarrado, otros dicen que es con los grilletes que lo aferraban a la roca, con eso le hicieron un anillo como recordatorio de la sujeción, ¿no? Que representa el deseo y la materialidad también, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Prometeo fue libre. Y ese es el paso que podemos dar, es el paso de pasar de ser una persona que se impone, se autoimpone metas y utopías exageradas, que no quiere en el fondo cumplir, como Quirón, dar ese pasito más y empezar como Hércules a caminar en la dirección de la libertad, ¿no? Y finalmente llegar a ser un Prometeo que no solamente pone en acción esa lucha y enfrenta al tirano de turno, o se enfrenta a aquello que estaba haciendo antes y le dice, no, no lo quiero hacer más, la verdad, no más, basta. Basta de hacer una dieta que no tengo ganas de hacer, basta de obligarme a hacer este deporte que no tenía ganas de hacer, basta de aparentar tal cosa, basta de hacer tal otra, quiero hacer esto. Y eso es lo que dice Prometeo. Sin embargo, Prometeo también necesita de nuevo de ese Hércules que lo refine más todavía, porque a veces uno se vuelve torpe aún en su búsqueda de libertad y se convierte en un Che Guevara que anda masacrando a los que son contrarios a la revolución, entonces acaba en las mismas. Entonces hace falta un Hércules, un iniciado, una parte profunda dentro nuestra que nos permita ir más allá. Porque fíjese un detalle interesante, Hércules era hijo de Zeus, era hijo de Zeus con una mujer mortal llamada Io, me parece que era Io, y bueno, es decir, tenía un poquito de humanidad y un poquito de divinidad. Era un poco como la figura de Caín. Entonces tiene que haber un Caín que haga el camino, tiene que haber un Caín que se someta a pruebas dentro nuestro y que crezca con todo esto. Así que el personaje de Prometeo es luciférico, es el personaje que es el portador de la luz, el que quiere llevar la luz a todos, el que no escatima en esfuerzos, en sacrificios, y así también lo hace Hércules. Y el mismo Quirón justamente elige morir, elige entregarse. Fíjese que Prometeo, también aceptando el sacrificio, porque fíjese que aquí el sacrificio está muy de por medio. Está tanto Quirón que se sacrifica muriendo, Prometeo que se sacrifica dejándose clavar al peñasco por hacerle un bien a los hombres con el fuego, y Hércules que se sacrifica cumpliendo las 12 pruebas que tuvo que cumplir. Entonces esta muerte simbólica, como los 3 días de Jesús, cuando murió y resucitó a los 3 días, e hizo ese descenso a los infiernos. Acuérdese que esa muerte simbólica fue una Pascua, fue un paso, ¿no? Como los antiguos hebreos cuando salieron de Egipto, un paso de la esclavitud a la libertad. Bueno, la Pascua, el paso, siempre duele, siempre cuesta. Entonces, ser valiente y animarse, ese es un acto cainita, pero tiene que refinarse ese cainismo, ese luciferismo. Por eso el despertar de Kundalini por parte de los yogis no ocurre en un momento, justamente es un subir hasta el chakra más alto y volver a descender, y volver a subir y volver a descender, y volver a subir y volver a descender,
infinidad de veces, porque es como en la alquimia occidental, el solvet coagula, disuelve y coagula, disuelve y coagula, disuelve y coagula, de manera que el proceso sea en cada vuelta un poco más refinado. Y finalmente ocurre la resurrección, y cuando se resucita, ahí recién viene ¿quién? El Paráclito, ¿no? El Espíritu Santo. Viene aquel que viene a traer el mensaje de la libertad, la visión clara de las cosas. Entonces Prometeo, cuando fue liberado del águila, porque Hércules hizo todos estos sacrificios, que no era otro que el propio Prometeo, o que nosotros mismos cumpliendo estas pruebas, bueno, ahí recibió el Espíritu Santo, recibió Prometeo esa certeza interior, esa luz interior que le permite ver las cosas tal como son. Recuerde, como decían los alquimistas, decían visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapide. Qué bien te sale el latín, Filemón? Es que bueno, yo estuve estudiando durante mucho tiempo con Marsilio Ficino. Ah, mira vos, lo conociste a Marsilio Ficino, ¿eh? Sí, sí. Fui estudiante avanzado de él, así que te puedo hablar en latín. Mirá, Pater Noster questin celis sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum. Ah, el Padre Nuestro en latín. ¿Qué tal? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Eso es el vitriol, lo que estaba diciendo Filemón. Visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem. ¿Querés decirlo, Filemón, lo que quiere decir? Bueno, significa visita el interior de la tierra y, o sea, meterte en lo más profundo, sufrir las pruebas de Hércules, bajar a la parte de abajo del centauro, a la que no querías ver, y rectificando, o sea, refinando como las pruebas de Hércules, rectificando invenies, descubre occultum lapidem, la piedra filosofal, es decir, el Paráclito, el Espíritu Santo. Muy bien, Filemón. Vamos a escuchar una canción, así meditamos todo esto y cuando volvamos vamos a ver bien cuáles son las características de los abelitas, de los cainitas y luego lo que dijimos, las tentaciones de cada uno y el tipo de iniciación o de camino espiritual que tienen que seguir. Vamos a escuchar a ver qué, vamos a estar en la misma de recién intentando descubrir una canción. Vamos a ver, vamos a escuchar esta. Nothing else matters, es decir, nada más importa, que es la canción de... Ahí la tenemos. ¿De quién es, Filemón? De Metallica, papá. Nothing else matters. Never care of what they say. Never care of what they do. It's nothing else matters. Qué grande, Filemón, ¿eh? Qué voz. Cantas igual que la chica. ¿Viste?